Vamos a empezar con el curso básico de administración de empresas. ¿Por qué empezamos esta serie de cursos? Porque hay gente que me dice, oye José Ángel, tu sistema está muy bien, pero ¿sabes qué? Yo no sé muy bien o no domino muy bien todo el proceso de una venta al mayoreo, o no domino muy bien el concepto de lo que viene siendo el control de inventarios, o no domino muy bien el concepto de una orden de procesamiento de una orden de servicio. Y es importante para mí que más o menos me orientes para que me caiga el 20 y empezar a controlar todo ese tipo de detalles. Normalmente los microempresarios somos empleados y de repente decidimos independizarnos. O a lo mejor alguien tiene un don que es un excelente mecánico, es un excelente estilista, o una maestra de danza árabe, o un excelente dentista en un momento dado. Me enseñaron a arreglar caries, muelas, sacar y todo lo demás, pero la administración completa de todo el proceso de control de mis inventarios no necesariamente. Entonces ese es el punto. Entonces por eso es que estamos dando ese tipo de cursos, esa serie de cursos que van más enfocadas a la administración y sí acompañadas de lo que viene siendo un procesamiento en un sistema, ¿no? Entonces, conceptos básicos o indispensables, lo que se necesita para administrar una empresa en un momento dado son los siguientes puntos. Necesitamos métodos, procedimientos, política de trabajo y un buen sistema. Tanto estos 4 puntos en un momento dado para que jale la administración de nuestro negocio al máximo. Y se los comparto como experiencia propia. En un negocio tenía un programador que estaba atendiendo lo que viene siendo el sistema y había muchos problemas reiterativos. Cuando ese programador me lo pidieron dentro de la organización para llevárselo a Estados Unidos a trabajar, me quedé sin programador. Entonces tuve que sacar como decimos la bola de cuadro. Empecé a visitar a los clientes, a los diferentes usuarios que tenían problemas. A ver, platícame cuál es tu problema. Me metí al código del sistema. Yo no lo programaba ese sistema. Y empecé a checar que el problema es que estaba mal parametrizado. Es decir, tenía la información mal colocada dentro de los datos. Y cuando procesabas el sistema hacía las cosas mal. No era un excelente sistema, para ser francos, porque aún cuando tenía el manejo de unidades de medida, en lo que viene siendo inventarios, fallaba porque para todo tienes que ponerle each. Si no le ponías each, pues no jalaba el sistema. Entonces no era necesariamente un buen sistema, pero a través de métodos, procedimientos y política de trabajo, pudimos hacer que el sistema funcionara y diera los resultados esperados. ¿De acuerdo? Empiezas a investigar y te das cuenta que atrás de cada problema hay un responsable porque hizo las cosas mal. Te das cuenta que a veces las hizo mal voluntaria o involuntariamente. Normalmente son involuntariamente y es por desconocimiento, que es lo que te estamos platicando tú. Que dices, es que desconozco cómo se hacen las cosas aquí. Ese es el problema. Entonces te das cuenta que tu gente necesita capacitación. A veces es por cuestión de que es rotación de personal y bueno, cada persona que entra tienes que capacitar en métodos, procedimientos, política de trabajo y en el uso del sistema. ¿Sí? Que pueden ser hojas de cálculo, puede ser un sistema el que quieras, Semani o cualquier otro. Tienes que capacitar y te das cuenta de eso, ¿no? Hay otra serie de problemas dentro de la administración. Te das cuenta que Juan Pérez cometió el error involuntario, porque no sabe, pero normalmente somos como niños chiquitos, ¿no? ¿Quién fue? Yo no fui. Entonces, te das cuenta que la gente niega en un momento dado porque no quiere siente que va a ser reprendida o va a ser expulsada del trabajo o va a recibir una tacha, etc. En una administración, el transmitir la confianza a los empleados es de vital importancia. Porque la manera que te ven, que los tratas de manera madura y te das cuenta que necesitan capacitación y los capacitas, el mismo empleado agarra confianza y se empieza a soltar y empieza a cooperar. ¿Para qué? Para decirte dónde están los métodos, procedimientos o políticas de trabajo erróneos en la administración de tu negocio. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces es importante hasta ahora. ¿Qué es un método? ¿Qué es una política? ¿Qué es un procedimiento? Vamos a ver. Método es la palabra que proviene del término griego métodos. No lo pronuncio en griego, no lo pronuncio en griego. Camino o vía, y se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. Las investigaciones científicas se rigen por el llamado método griego basado en la observación y la experimentación, la recopilación de datos, la comprobación de hipótesis de partida. Alguna vez una persona me dijo, ¿tú qué estudiaste? Ingeniero administrador en sistemas. Le decía, ¿computacionales? Y le dije, no, ingeniero administrador en sistemas. No necesariamente un problema se soluciona con una computadora y con un sistema. A veces son métodos, procedimientos y políticas de trabajo. Entonces, si te das cuenta cómo trabajamos y empiezas a analizar
en base a lo que viene siendo la observación, la experimentación y la recopilación de datos, te das cuenta que a lo mejor no lo estás haciendo de la mejor manera posible. Y si te fijas ahí, no tiene nada que ver un sistema. Tiene que ver que te vas a dar cuenta que la persona necesita capacitación en cómo deben de hacerse las cosas, en quién es la autoridad, cuáles son las políticas internas del negocio, o te vas a dar cuenta que necesita capacitación en cómo usar el sistema. ¿Estamos de acuerdo? La gran mayoría de los fracasos en la implementación de un sistema administrativo es porque no tenemos métodos, procedimientos y políticas de trabajo definidos. Y muchas veces la misma gente te bloquea. Hay bloqueos voluntarios e involuntarios, ahorita lo vamos a tocar. ¿Dudas de métodos? ¿Ninguna? ¿Qué es un procedimiento? Métodos puede ser, oye, yo lo voy a arreglar con una computadora, lo voy a arreglar con capacitación. Es el camino para llegar a ese objetivo. El procedimiento es cómo lo vas a hacer. Un procedimiento es un conjunto de acciones o operaciones, una receta, ¿sí?, que tienen que realizarse de la misma forma para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. Por ejemplo, un procedimiento de emergencia. Y puede referirse a todo esto. Normalmente ves rutinas de computación, procedimientos efectivos en teoría de la computación, pero eso es lo importante, el procedimiento administrativo. Ustedes saben cómo hacen las donas de las papas, ¿no? Y las hace igual en México, Estados Unidos y en China. La misma calidad de papas, la misma cantidad de tiempo, en la misma calidad de aceite. Entonces hay pocas posibilidades de hacer las cosas de diferente manera. Si la gente está bien capacitada y le dices el A, B, C de cómo hacer las cosas. Y ahí entran otras técnicas que el ISO 9000, que todo documentado, que cómo se hacen las cosas, porque precisamente la gente no lo hace como dice que lo tiene que hacer. Y descuidamos mucho la capacitación de la gente. ¿Ok? Ya vimos el concepto de método, procedimiento, y vamos a lo que viene siendo la política de trabajo. Política del griego, una grosería, pronunciación figurada de políticos, ciudadanos civiles relativos, ¿no? Este se orienta ideológicamente hacia la toma de decisiones para la consecución de los objetivos de un grupo en asuntos públicos. Inicialmente política era eso. También se le ha definido como la comunicación dotada de un poder, relación de fuerzas o como el arte de lo posible. Por extensión y de acuerdo al contexto, el concepto de política puede referirse también a la actividad de gobernar o conducir otras instituciones sociales menores y no necesariamente públicas, como por ejemplo una empresa, confederación o institución cooperativa. Políticas de trabajo. ¿Quién las define? La cabeza o las cabezas. Y dicen cómo se hacen las cosas. En el ejemplo que les mencionaba hace ratito del inventario, dice es que tiene que haber un rey o una reina en inventario. Si el rey o la reina es Juan Pérez, y Juan Pérez le dices, de aquí no sale nada, si no sale con una orden de embarque o remisión, como le llamamos comúnmente, o una orden de servicio. Porque si falta algo, tú eres el responsable. Esa es la política. Y si me falta un clavo, tú me lo pagas. Y a los demás, nadie entra al almacén a agarrar nada, porque si entran hay una penalización. Y le piden a Juan las cosas de esta manera. Si no tenemos ese orden, se hace el descontrol. Sobre esto un ejemplo. ¿Cuál es el coche más veloz? ¿Cuál es el auto más veloz? ¿El auto más veloz? ¿Una idea? ¿Una marca? ¿Nada? El Audi. ¿Cuál es el más veloz? Lamborghini. ¿No? El nuevo Jaguar. ¿El Jaguar? No. Entonces, ¿cuál es el auto más veloz? El ajeno. No te cuesta. Préstame tu coche, lo agarro, lo paso por los baches y le meto toda la chancla al por mayor. Cuando una cosa es tierra de nadie, nadie la cuida, nadie responde. Y como nadie responde, todos abusamos. ¿Ya? La verdad, las cosas así es. Me ha pasado mucho en la experiencia laboral que tuve. Es que siempre todas las empresas tienen un botiquín de emergencia. Oye, vas con Lupita, que es la encargada del botiquín. Oye, me da la cabeza. Toma unas aspirinas, préstame la llave, vas con el botiquín, abres el botiquín, pues agarra la caja de aspirinas y vas. Necesitabas 2 aspirinas para el dolor de cabeza, no una caja. ¿Sí? ¿Sí les suena parecido esto? ¿En algún lado lo han visto? La papelería, ¿no? Necesito una libreta, una pluma, sobre todo ahí por agosto, necesitas los útiles escolares de tus hijos. Te dan la llave, vas al armario de los útiles
abres y de repente se te pegó 1 o 2 libretas y unas cuantas plumas para tus hijos. Por eso las empresas le ponen mucho control a eso. Y hay una política. Nada más Lupita lo hace, y Lupita vas y le das a la persona las 2 aspirinas en la mano. Porque si no, al rato ese botiquín no sirvió de nada, es una caja nada más blanca con una cruz roja. Vas y buscas, no hay aspirinas, no hay nada, a lo mucho hay un poquito de algodón y un poquito de oxigenado. Y se acabó. ¿Verdad? Entonces es importante las políticas de trabajo, ¿no?